Damos gracias a Dios de que podemos predicar la palabra de Dios una vez más. Estoy contento, yo también tengo testimonio, hermano. Yo sé que no pasé en su momento, pero quiero dar las gracias a Dios de que nos permitió ir haciendo algunos arreglos aquí al templo. Vamos avanzando. Incluso le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano, que ayer pues él se dedicó parte de su día a vender la camioneta. Yo sé que ya no hay camioneta, ya pasó a mejor vida, ya directito al mecánico creo la llevaron, y sentí una sensación porque nos acompañó mucho tiempo, hermano. Esa camioneta fue parte del ministerio, ha sido parte del ministerio, le decíamos nosotros la misionera, porque andaba en la sierra, hermanos, allá donde no entraban los carros, ella entraba, hacía la obra, hermanos, y fue una gran bendición para nosotros. Hoy ya no está con nosotros. Le iba a decir así como el del baloncito, ¿no? Adiós, adiós. Ya, entonces, le doy gracias a Dios porque se cumplió el propósito y es una gran bendición para nosotros que el Señor lo haya permitido, porque ya ve que hay ciertos gastos que se vienen y pues va a haber oportunidad ahí de suplir. Entonces, le doy gracias a Dios, como le doy gracias a Dios de que me permita predicar una vez más su palabra. Mire, acabamos de leer un texto, hermanos, donde aparece un personaje muy singular. Usted lo conoce, Juan el Bautista, es un personaje muy trascendental en nuestro contexto cristiano. Es pues la aparición en la escena pública, por así decirlo, de aquel, hermano, personaje que había sido profetizado en el pasado, en el Antiguo Testamento. Juan es aquel que dice la Biblia, la voz que clama en el desierto, ¿no? Traía un poderoso mensaje. Qué privilegio, hermanos, tuvo Juan el Bautista. La verdad, es un hombre que fue muy privilegiado, que fue una persona de gran renombre, de quien podemos nosotros aprender mucho, hermanos. Yo quiero compartirles en esta hora un poquito de la biografía de Juan, de quién fue Juan, cómo se desarrolló Juan, porque si hacemos un análisis, hermano, del último, por así decirlo, de los profetas enviado por el Señor, pues nos vamos a dar, hermanos, idea de un personaje que puso muy por encima de su propia visión de las cosas, de su propio sentir de las cosas, incluso de sus propios proyectos, el proyecto de Dios, ¿vale? Él recibió una visión de parte de Dios, una misión de parte de Dios, y si algo le podemos aplaudir a Juan el Bautista, es que cumplió la misión, hermanos, por la cual el Señor lo envió a esta tierra. Fíjese, hay unas cualidades interesantes. Por ejemplo, él estuvo aislado, vivía en el desierto, ¿sabía usted? Él estaba aislado de las personas, comía miel y langostas. Yo pensaba que eran langostas esas de mar, así no, eran langostas, los famosos chapulines que usted conoce, un poquito más grandes. Es lo que comía, con miel, y era alimentado por el Señor. Era pues una persona que vivía sin mucha vida social, no era muy socializado, pero tampoco fue mala su vida, ¿no? Si lo puede usted admirar, se va a dar cuenta que su ministerio fue muy breve, muy corto, por así decirlo, doloroso, terminó de una manera terrible, le mocharon su cabeza a él. Pero en medio de esa brevedad, hermanos, él tenía conciencia de cuál había sido su llamado. Juan, hermanos, tuvo un ministerio de gran relevancia para la obra del Señor. Su grandeza de Juan fue precisamente su humildad, por cómo vivió. Esa fue la gran grandeza, el pináculo de su ministerio. Es aquella frase hermosa que viene en el versículo 16 que leímos nosotros, que dice: pero viene uno más poderoso que yo. Esa es la cumbre, hermanos, de su ministerio. Dice: de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando Juan el Bautista habló de uno más grande que él, sentía precisamente que Jesucristo, el Hijo de Dios, era infinitamente superior a él, y su mayor honra sería ser el más humilde de los siervos de Dios.
Esa era su gran honra. Usa esta metáfora de la correa del calzado, porque en esta declaración puede tomar él que habla precisamente de la poderosa vida de Juan. Dice, no soy digno siquiera de desatar las correas de su calzado. O sea, con todo el gran ministerio que traía Juan, con todo el renombre que había sido profetizado Juan y con toda la importancia de su ministerio, él dice, con todo eso no soy digno siquiera de desatar la correa de los sandalias de aquel que viene detrás de mí, que es mayor que yo. Entonces, podemos nosotros decir que hay un gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo de humildad, un gran ejemplo de esas grandes virtudes que quiere el Señor para las vidas que le sirven, para las vidas que han sido llamadas a cumplir el propósito de Dios. Mire, Juan el Bautista, y quiero que enfoquemos esta frase que le voy a decir, Juan el Bautista siempre fue el mismo. Usted ha conocido personas que no cambian, que siempre son las mismas, que usted puede pasar tiempo sin verlas y cuando las vuelve a ver dice, oye, pero no has cambiado. Y no me refiero solamente al físico, sino a su manera de pensar, en su manera de ser, en su manera de actuar. ¿Sí le ha tocado a alguna persona así? A mí me ha tocado tal vez 2, 3 personas en mi vida que las conocí en un tiempo y que pasó mucho tiempo después y seguían siendo las mismas personas. Su carácter no había cambiado, su manera de ver las cosas no había cambiado, su mentalidad no había cambiado. O sea, así como yo la conocí a esa persona o esas personas, seguían siendo los mismos con el paso del tiempo. Bueno, Juan el Bautista seguía siendo el mismo a pesar de todo lo que le pasó. Mire, primeramente, su elección anticipada. Él fue un personaje que había sido profetizado antes de su aparición. El profeta Isaías, allá en el capítulo 40, incluso Malaquías, en el capítulo 4 de su libro, hablan de la llegada de esa voz que clama en el desierto. Con la llegada de Juan, Dios tuvo su plan maestro en acción. Fue cuando dice, ¿sabes qué? ¿Con qué vamos a empezar? Con la aparición de Juan. Ahí va a empezar todo. Y ya estaba en el plan de Dios, el ministerio de Juan. Entonces, Juan siguió siendo el mismo a pesar de que él ya estaba profetizado. O sea, no se le subió a la cabeza de, yo voy a ser la voz que clama en el desierto, yo voy a ser aquí el mero mero, yo voy a ser el que va a abrir, ¿verdad?, el escenario, yo voy a ser el que va a abrir esta nueva etapa y yo voy a ser el escogido de Dios y demás. No, él siguió siendo el mismo. A ver, diga conmigo, siguió siendo el mismo. Imagínese usted, algo interesante, hermano. ¿Hubiera venido Cristo sin el anuncio previo de Juan? Seguramente sí, pero era necesario que apareciera Juan. Era importante que apareciera Juan en escena. La presencia de Juan en el escenario del Evangelio fue un acto muy grande, hermano. Fue tremendo, fue un terremoto que pasó en la ciudad de Jerusalén, en Judea, y hasta nuestros tiempos sigue temblando la tierra, le estoy hablando metafóricamente, por la aparición de Juan. Con la aparición de Juan se empieza a hacer el gran llamado del arrepentimiento. El gran llamado para poder conocer a aquel que nos salva, el gran llamado para poder recibir de parte de Dios esa gran bendición que fue Jesucristo, hermano. Con la aparición de Juan, podemos decir que comienza realmente el plan maestro de Dios en esta tierra. Ese plan que estuvo explícito desde la antigüedad, que era la salvación de las personas. Que nadie se pierda. Y ahí aparece Juan. Y le repito, no se le subió la estatura, ¿no? No se le subió el ego, el orgullo. No se sintió más que nadie. Al contrario, hermanos, Juan pudo haber adoptado, sí, una actitud de presunción. Pudo haber sido muy, muy difícil, pero Dios había puesto una gran expectativa en Juan. Y te digo todo esto porque muchas veces Dios pone grandes expectativas en las personas. Muchos le fallamos. Muchos no cumplimos con la expectativa que Dios pone en nosotros.
Dios nos mira, nos rescata y dice, este lo quiero para tal cosa, a esta la quiero para tal función, pero a veces nuestra visión y nuestro carácter no se comporta a la altura del que Dios está solicitando o está requiriendo para tal tarea. En el caso de Juan, a pesar de que él pudo haber adoptado una actitud negativa, pues su posición fue humilde, hermanos. Él pudo haber dicho, pues si yo soy el profetizado, quizá a lo mejor hasta hubiese dicho, yo soy el Cristo. Por ejemplo, ¿sabía usted que antes de Jesucristo, muchos personajes antes de él ya habían dicho eso? Yo soy el Cristo, y habían ganado muchos adeptos y había mucha gente que los había seguido. La gran evidencia de eso fue precisamente cuando los del Sanedrín, los sacerdotes, querían eliminar a Jesús, y aparece aquel gran sacerdote con su sabiduría. Déjenlo, dice, si es que este era el Cristo, pues va a seguir adelante, ¿verdad? Y no nos halle Dios luchando contra eso. Pero si no es el Cristo, va a pasar como los otros que aparecieron. Aquellos que dijeron que eran los Cristos y que una vez que ellos se murieron, se acabó todo, no iba a pasar absolutamente nada. En el caso de Juan, pues él adopta una postura firme que lo hizo seguir siendo el mismo, no cambió. Comparado, por ejemplo, con Elías, muchas veces lo compararon ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, en su versículo 7, habla precisamente de esa comparación, hermano. Fíjese, le voy a leer rápidamente el 1:7 que dice: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Mire, estos textos hablan del nacimiento de precisamente de Juan el Bautista, de cómo iba a ser el nacimiento. Entonces, muchos lo comparaban con Elías, porque pues Elías fue uno de los más grandes profetas, ¿no?, que vino a esta tierra. Junto con Moisés, Dios los escogió, por ejemplo, para aparecerse en la transfiguración. Ahí estaba Elías. Mucha gente incluso a Jesús lo comparó con Elías. Entonces, cuando aparece Juan el Bautista, pues lo estaban comparando con él y dicen, no, es que puede ser el mismo Elías. Pero él siguió siendo el mismo. Siguió siendo el mismo, no cambió. Voy a repetir mucho esta frase porque él siguió siendo el mismo cuando empezó a hacer la tarea por la cual el Señor lo encomendó. ¿Cuántas personas de repente pierden el piso, dicen por ahí? Ya tienen una posición en algo y no, hombre, ya son de la alcurnia, ya son de sangre azul, ya no pisan el piso, ya vuelan, y nomás le falta la areola, yo creo, para decir que son como angelitos. Me ha pasado tristemente ver personas que incluso dentro de las congregaciones tienen un pequeño liderazgo, ya participan en la alabanza, ya participan en la predicación, ya participan en los quehaceres de la obra del Señor, y de repente no, ya son pero inalcanzables. Y le cuento esto porque en una ocasión un varón que lo estaba yo invitando para predicar en la iglesia, ya ve que muy poco invito yo gente ajena a la iglesia a predicar, pero era un gran varón que es evangelista. Lo estaba yo invitando, íbamos a tener un evento en la otra iglesia, y le dije, oye, varón, ayúdanos, ¿no? Ven, compártenos la palabra para esa ocasión. No se negó, me dijo que sí, pero empezó a poner condiciones. Dice, nada más que pues yo ocupo que me paguen mi boleto de avión. Digo, no, pues lo tenemos contemplado, ¿no? Que vamos a pagar tus gastos, tu traslado y demás. Incluso se le acostumbra a dar una ofrenda por los servicios que prestó. Pero dice, no, dice, es que aparte de que paguen el boleto de mi avión, pues yo quiero que me hospeden en un hotel donde yo esté cómodo. No en cualquier hotel, no en la casa de ningún hermano.
sino en un lugar donde yo pueda estar en quietud, donde no pueda ser molestado. Y quiero también que pues me reciban con una canasta de frutas, a mí me gustan tales frutas, y que me reciban con este tipo de comida, y que me pongan un carro a mi disposición con chofer, que me mueva, que si yo quiero ponerme para allá y por allá, digo, a ver, espérame, para tu carro, ¿qué? Te estoy diciendo que vengas a compartir el evangelio. Y sin embargo, hermanos, pues se viene a la mente, digo, imagínense Juan el Bautista con ese tipo de actitudes, de decir, no, pues yo soy el prometido, ¿no? Que voy a estar comiendo chapulines o con miel, a mí tráigame caviar, tráigame ya de perdida asesina yecapistla, ¿no? O un guanzontle o algo, ¿no? Así un guiso. Caeríamos en ese tipo de cosas, pero Juan el Bautista siguió siendo el mismo. Cuando empezó a hacer la tarea, no se le subió, hermanos, nada a su mente, sino que él sabía que tenía que preparar el camino del Señor. Él tenía que preparar el camino y no podía hacerlo de una manera equivocada. No podía dar un mal mensaje, no podía él decir que él era más grande. Al contrario, su palabra de él debería ser poderosa, sí, pero con una intención de preparar el camino del que venía atrás de él. Esa era la función de él. Cuando en el versículo 4 nosotros leemos preparar el camino al Señor, pues estaba cumpliendo allí la profecía de Isaías, donde decía, vino palabra de Dios a Juan. Fíjese, hermano, como en los tiempos antiguos. Ese fue el llamado de Juan. Juan sale al desierto para aparecer públicamente en el ministerio que Dios le estaba llamando. En el río Jordán fue su gran ministerio de Juan el Bautista. Valga el mote que recibe, ¿no?, del bautista, porque bautizaba en el río Jordán. Y su llamado de Juan el Bautista era un llamado que cumplía precisamente con la tarea que era preparar al pueblo para la venida del Mesías. Por eso muchos estaban a la expectativa, muchos iban allá y estaban pensando que él era el Cristo, y dice, yo no soy el Cristo. Yo vengo a hacer mi función de preparar el camino. En realidad sí, yo los bautizo en agua, pero va a venir uno más grande que yo que los va a bautizar ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego, aleluya. Los va a bautizar de una manera distinta y más poderosa. Entonces, este hombre, Juan, era solamente un mensajero. A ver, diga conmigo, un mensajero. Un heraldo, un embajador, por así decir, del Mesías, de aquel que había de venir. Aquel que era muy esperado por Israel. Él preparó el camino y significó también, hermanos, cumplir la misión de parte de Dios. Adoptó la visión de Dios y trabajó en pos de esa visión, del plan de salvación del Señor. Ahí empezó todo. Y lo hizo de una manera muy humilde, hermanos, dándole a su vida un propósito, con dignidad, sin levantar nada de orgullo, sin sentirse la crema innata. Dicen por allí el último refresco del desierto, que ya ve que hay unos que son como inalcanzables. Por eso, a veces como iglesia, hermanos, nosotros luchamos con ese tipo de cuestiones, porque en otros lugares de repente pues adoptan esas malas prácticas de ensalzar a la persona, decir, no, es que viene tal fulano y sutano. Sí, son dignos de admiración, son dignos, hermanos, de respeto, de atención. Atendemos a todos los siervos de Dios que aparecen en escena, a todas las personas los tratamos con dignidad y todo, pero no les damos una posición incluso de infalibilidad. En otros lugares hay personas que los ponen el mote de profetas, de apóstoles, y ya son intocables y son incuestionables, y casi lo que ellos dicen son ley y pasan por encima incluso de las normas bíblicas y nadie les puede decir nada. No, eso no es lo que nos enseñó Juan. Juan nos enseñó a ser humildes, ¿no? De trabajar dignamente en la obra del Señor, sí, pero con humildad. Mire, hay una figura en el Antiguo Testamento, bueno, en la tradición judía, sobre todo, que era el famoso amigo del esposo.
No sé si usted haya escuchado alguna vez esto. El amigo del esposo es una figura que aparece sobre todo cuando alguien se va a casar, cuando aparece una boda. El amigo del esposo es el que se encarga de todo lo que va a suceder en la celebración. Es el que está al pendiente de los invitados, es el que está al pendiente de la comida, es el que está al pendiente de todo, para que el novio no tenga que preocuparse de nada de eso. Es el amigo del esposo, es una figura que aparece allí en la tradición judía, en la tradición del pueblo de Israel, que era muy importante. Este amigo, pues siempre tiene esa función, o le corresponde la función de los arreglos de la boda. Él reúne, por ejemplo, al novio con la novia, el que anda al pendiente de todos los detalles y demás. ¿Cuándo acaba su función del amigo? Bueno, acaba cuando se empieza a celebrar la boda. Las bodas son muy distintas a las que nosotros conocemos. Recuerde que allá primeramente se desposan. Va toda la familia del novio a visitar a la familia de la esposa o de la novia. Invitan a una tercer familia que viene siendo como los testigos, y ahí celebran la boda, que son los acuerdos, ¿sabe qué? Se van a casar y se da una prenda como señal de que se va a cumplir la palabra. A partir de entonces ya son esposo y esposa, pero no viven juntos. Después de esa fecha, de esa reunión de las familias, lo que hacen es que dejan pasar un año para que ahora sí se celebren las bodas. Entonces, durante ese transcurso del año, pues empiezan a reunir todo lo que van a dar en esa boda, en ese convite, porque las bodas duran bastante, y no es de un ratito, sino que duran días, incluso semanas, llegan a ser incluso casi hasta el mes la celebración. Entonces, para mantener la comida, para darles de comer a todos, pues tienen que guardar suficiente. Todo eso le tocaba al amigo del esposo. Y cuando ya se celebraba la boda, cuando ya se cumplía la fecha, que se llegaba el año, pues entonces el amigo del esposo era el que cerraba la puerta. Y ya todos quedaban adentro a celebrar todo lo demás. Entonces esta figura del amigo del esposo es algo parecido a lo que hacía Juan. Juan no era el novio. Juan no era el importante, no era el que se iba a casar. Juan solamente era el amigo del esposo, del novio. Era el amigo. Y él se encargó precisamente de preparar todo para cuando hiciera aparición el novio, que era Jesús. Era su función y la cumplió a cabalidad. Por eso le digo que él siguió siendo el mismo. Él sabía su función y nunca salió de esa función. Por eso, cuando lo querían comparar con Cristo, cuando lo querían comparar, él decía: yo no soy el Cristo, yo no soy el que se va a casar, yo no soy el novio, yo no soy. Sí, tengo funciones, yo tengo que hacer los invitados, yo tengo que preparar, yo tengo que poner las reglas, yo tengo que invitarlos, yo tengo que insistirles, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, pero yo no soy el novio. El novio es Jesús. Yo solamente estoy preparando todo para cuando Él aparezca. Dice el versículo 20 del Evangelio de Juan: confesó y no negó, sino confesó diciendo: no, yo no soy el Cristo. En pocas palabras, diciendo: yo no soy el novio. ¿Vale? Y tenía todas las características, como para ser confundido. Tenía todas las características. Llamaba al arrepentimiento. Era cabal, era humilde. El Espíritu de Dios estaba sobre Juan el Bautista, a tal grado que dice que cuando todavía estaba en el vientre de su madre y llegó María, ¿verdad?, con Jesús también en el vientre, dice que empezó a saltar de gozo, de que estaba ahí junto al prometido, al Hijo de Dios. Ahí estaba junto Juan el Bautista, siendo primos, porque eran primos de familia, y estaban ahí, y él, por medio del Espíritu Santo, pues tenía pues esa característica de poder ser confundido incluso como el Mesías, de decir: ¿sabe qué? Pues tú eres. Yo me recuerdo en una ocasión cuando yo estaba en una congregación, yo no era el pastor de la iglesia, tenía el pastor la iglesia, y de repente, pues como yo ya predicaba, yo ya daba enseñanza en la iglesia, algunos hermanos se acercaban y me decían: oiga, hermano, queremos que nos dé un consejo. Yo le decía: ¿sabe qué, hermano? Para eso está el pastor. No, pero usted, que queremos que usted. Digo: no, manito,
hay que llevar las reglas en paz y hay que hacer las cosas bien. Para eso está el pastor. Hable con el pastor. Si usted no tiene la confianza, si quiere yo puedo decirle al pastor, ¿sabe qué? Está el hermano fulano, la hermana fulana, que quieren hablar con usted. No, pero es que queremos que usted lo haga. Digo, es que no soy el pastor. Yo no soy el pastor es el hermano. Y él es el que tiene que atender esos asuntos. Entonces, cuando hay una persona, hermanos, que tiene ciertas características, pues tiene que cumplir su función para la cual el Señor la ha llamado. En su momento yo estaba apenas en formación para ser pastor. Sí, ya predicaba, ya tenía la oportunidad, sí, yo dirigía en muchas ocasiones la congregación, era parte de la alabanza, estaba con los sugieres, hacía muchas actividades en la iglesia, pero yo no era el pastor. Yo no era el pastor y le decía a los hermanos, hermano, yo no soy el pastor. Para eso está el pastor. Ahora ya cambia el papel, ahora yo sí soy el pastor y ahora pues los asuntos vienen conmigo directamente. Pero en su momento no. Entonces Juan el Bautista era el mismo porque sabía su función y él decía, ¿sabes qué? Yo no soy el Mesías. No, pero es que estamos esperando, sí, yo también estoy esperando, pero yo no soy, aleluya. Por eso le decía a los fariseos, generación de víboras. Porque nada más estaban ahí, como dicen por ahí, vivoreando, ¿no? Estaban ahí murmurando, como diciendo, escúchenlo, mira. Les dijo hipócritas, un montón de cosas que les dijo. Pero si algo enfatizó Juan, fue diciéndoles, yo no soy el Cristo. Yo no soy. Por eso siguió siendo el mismo, ¿no? Bueno, llegamos al punto, nuevamente. Él llegó a decir, yo no siquiera soy digno de atar las correas de sus sandalias. Con todo y la autoridad que tenía Juan. Con todo y el poder que había de parte del Espíritu Santo en Juan. Juan da esas palabras como una metáfora. Mire, dentro del ministerio, pues siempre hay personalidades que tienen un cargo mayor que uno. Por ejemplo, yo soy el pastor de la iglesia, pero yo tengo personajes arriba de mí que son que tienen un cargo mayor que yo. Si nos vamos a comparar con la fe, somos hermanos en la fe, no hay diferencia. Como usted y como yo somos hermanos en la fe. Lo mismo que Dios va a demandar de mí, lo demanda de usted, y lo mismo que Dios le demanda a usted, me lo demanda a mí como pastor. No hay diferencia. Pero tenemos rangos diferentes porque tenemos responsabilidades diferentes. Juan el Bautista tenía una responsabilidad tremenda, dar el mensaje. Pero ¿qué pasó? Él decía, yo no tengo ese rango y no tengo esa autoridad. Bueno, ni siquiera soy digno yo de atarle sus sandalias. Él decía, viene uno más poderoso que yo, más grande que yo. Reconociendo, hermanos, sí su liderazgo, sí la función que tenía, pero diciendo, yo no soy el responsable aquí. Aquel es el responsable, aquel va a ser el que estaba destinado ya para la función que era dar salvación al ser humano. Quien murió por nosotros fue Cristo, no Juan el Bautista. Por eso enfatizaba, yo no soy, yo no soy y yo no soy, pero el otro que viene, ese sí es. Y es más poderoso que yo. Por eso su actitud nos debe de inspirar, hermanos, a que si el Señor nos llama a tener algún tipo de ministerio, alguna función en la iglesia, no caigamos en el orgullo del enemigo, en el engaño aquel que decir, no, es que tú eres, y casi sin ti no funciona. Porque hay personas que desafortunadamente piensan que sin ellas no funciona la iglesia. La iglesia va a seguir. En mi caso, hermano, conmigo, sin mí, la iglesia va a seguir. Nadie es indispensable, somos importantes para Dios, sí. Somos muy importantes, tanto que dio su sangre por nosotros, aleluya. Y nos llamó al ministerio, pero nadie es indispensable. Y Juan lo sabía, diciendo, yo no soy el indispensable. Yo tengo una función que cumplir, y su actitud fue confirmar precisamente que él no era el Cristo. Dice, el Cristo es el que viene. Y aquel es el que va a dar salvación, aleluya. Entonces fue el mismo hasta el final de sus días. Incluso cuando aparece Jesús, uno pensaría, yo cuando estaba leyendo la biografía de Juan, uno pensaría, hermanos, que aparece Jesús y se acaba Juan, ¿verdad?
como pues era el que venía, ya aparece Jesús, empezó su ministerio y se acaba Juan. No, Juan todavía siguió predicando y evangelizando, tenía a sus discípulos, incluso muchos de sus discípulos iban a ver a Jesús y le traían lo que decía Jesús, se lo traían a Juan. Y de repente Juan le preguntaba a ellos, oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque incluso con su determinación, hermanos, de repente empezó a dudar un poco. Cuando estaba preso, mandó a preguntar si realmente él era el Cristo. Como diciendo, ¿habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena? ¿Habrá valido todo lo que he hecho? ¿Fue suficiente todo lo que hice? ¿O hay que hacer algo más? ¿O qué necesitamos? ¿Falta algo? Él estaba preocupado pensando que no había sido suficiente todo lo que él había hecho. Y manda a preguntarle a Jesús si él realmente era el Cristo o tenían que esperar a alguien más. Como diciendo, pues ya se me está acabando la vida, ya estoy sentenciado, ya estamos a punto de matarme, y ¿será que esto sigue o no sigue? ¿Por qué? Porque había una determinación de no fracasar en su comitiva. Él cumplió y dice, es que yo tengo que hacer mi trabajo y tengo que cumplirlo, y todavía por un momento dudó, sí, pero todavía estaba esperando esa confirmación de que su trabajo se había realizado como estaba en la expectativa. Qué hermoso que todos fuéramos así, ¿verdad? Que nos dieran un trabajo y que le diéramos ese empuje y diciendo, ¿sabes qué? Pues es que me toca a mí hacer esto y lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer porque me toca hacerlo. Hay más que lo pueden hacer, sí, pero a mí me corresponde porque es mi responsabilidad. Aquí no somos muchos, hermanos, gracias a Dios todavía nos podemos organizar en buenos términos y sin tener ninguna dificultad, fácilmente nos organizamos. Hay lugares un poco más grandes que es un poco más complicado organizarse, porque hay quien lave los baños, hay los ujieres también tienen sus responsabilidades, hay quien acomoda sillas, hay quien levanta la ofrenda, hay quien está al pendiente del audio, hay quien está pendiente de los baños, hay quien está pendiente de los niños, ahí están los maestros, están los predicadores, están los que ministran, están los de la alabanza, y tiene que organizarse todo eso, hermano. Pero cuando no hay un sentimiento de cooperación, cuando no dicen, es que esta es mi función y yo voy a cumplir mi función, empiezan los conflictos dentro de las congregaciones. Les doy un ejemplo. Imagínense que de repente el del teclado, en la alabanza, que no es el que canta, quiere cantar, como supliendo la función del otro. O el que canta, de repente dice, no, es que yo no me limito solamente a cantar, yo también quiero tocar y ya estoy... Y como pues ya el espacio ya está ocupado, pues de repente empieza a haber roces y dificultades. Recuerde que el enemigo anda buscando, pero Juan el Bautista no, él decía, ¿sabes qué? Yo tengo que cumplir mi rol. Se estaba preocupado para que se cumpliera lo que se tenía que hacer, y con su valentía lo logró hasta el final. Hasta el final, hermanos. Mire, había un mensaje poderoso de Juan. ¿Cuál era? El mensaje de arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Sí. Es el mensaje que dice según el versículo 18. Usted lo puede leer ahí en Marcos 6, 18. Era un mensaje de arrepentimiento. Y este mensaje era más grande que todo su ministerio. Lo que importaba era el mensaje. Le voy a decir por qué. Hay una importancia en el mensaje que damos, hermano. Y es que si cumplimos con el mensaje, las personas se van a salvar. Si usted le presenta, por ejemplo, un mal mensaje a las personas, puede que esa persona no se salve. Ya les conté la historia de aquel reino, ¿verdad? Donde había una ley que si alguien se rebelaba contra el rey de ese reino, pues tenía que ser ejecutado y acabado en ese momento, para que se acabara la rebelión. Pero el rey de ese reino, pues era muy justo y era muy noble, muy misericordioso, que pues él no quería asesinar a las personas. Dentro de su reino hubo dos que se rebelaron, que no estaban de acuerdo con el rey, que no querían hacer las cosas que el rey mandaba. La ley decía que tenía que ejecutarlos. Pero en su misericordia dice, ¿sabes qué? No los voy a ejecutar, mejor los voy a correr. Que se vayan.
Aquí no hay espacio para rebelión, pero no los quiero matar. Y los sacó de su reino, los envió fuera. Pero al ser un rey misericordioso, un rey que amaba a su pueblo, un rey que realmente apreciaba a las personas, pensaba, ¿cómo podemos salvar a esos? O sea, están perdidos. Y allá fuera del reino no hay quien los proteja, no hay quien los cuide, están a merced de lo malo. Están perdidos totalmente. Entonces ideó un plan y manda 2 mensajeros y dice, ¿sabe qué? Vayan y búsquenlo. Búsquenlos a donde lo encuentren, díganles que tienen que regresar, que hay la posibilidad de regresar, pero bajo ciertas condiciones. Entonces el primer mensajero encuentra a uno de ellos y le dice, oye, ¿qué crees? Qué bueno que te encontré. El rey quiere que regreses, quiere que vayas nuevamente para allá. Y si tú vas, mira, él te va a dar casa, te va a dar carro, te va a dar mujer, te va a dar dinero, te va a dar todo lo que tú quieras. Todo lo que tú le pidas te lo va a dar, pero ¿sabes qué? Regresa. El otro no. El otro enviado, el otro que llevaba el mensaje, encontró al otro perdido. Y él agarró y le dijo, ¿sabes qué? Te tengo buenas noticias. El rey quiere que regreses. Y aquel contento, obviamente, ¿eh? Pero antes de que siquiera te acerques allá, te tienes que arrepentir de tu rebelión. Tiene que haber arrepentimiento. Y si tú regresas humillado, y si tú le pides perdón, y si tú quitas ese sentimiento que tenías de rebelión, si tú cambias tu manera de ser, el rey te va a perdonar y te va a dejar nuevamente vivir dentro de su reino. Con todos los beneficios que trae estar dentro del rey. Obviamente el primero que recibe el mal mensaje, pues va a llegar exigente, como muchas personas llegan de repente exigentes. Oye Dios, ¿dónde está lo que me prometiste? ¿Dónde está lo que me dijiste? ¿Por qué? Porque recibió un mal mensaje. Porque le dijeron las cosas equivocadas. Si era parte de la voluntad de Dios de que regresara, o de parte del rey que regresara, pero como recibió un mal mensaje, pues no va a recibir nada, absolutamente nada ahí, por su actitud. El segundo no, el segundo sí recibió el mensaje, como Dios o como el rey quería que fuera enviado el mensaje, y aquel sí pudo regresar, obviamente pasando por el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la importancia del mensaje, hermano. Por eso nosotros como personas, como miembros de la iglesia, como líderes, como predicadores y demás, nosotros no somos los importantes. Lo importante es el mensaje, y que el mensaje llegue como debe de ser. Eso es lo importante. Obviamente radica mucho en nosotros, porque nosotros no solamente damos el mensaje de palabras, sino también damos el mensaje con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de desarrollarnos, con nuestra manera de aceptar ese mensaje y de llevarlo a los demás. Por eso la importancia de la valentía de Juan el Bautista, porque él, siendo muy importante para el evangelio, él sabía que su mensaje era más importante que él mismo, que el mensaje era lo importante. Por eso aceptó todo lo que aceptó, hermano. Mire, él condenaba el pecado y le dijo al rey, al que gobernaba ahí, a la cuñada, que era la que estaba ahí viviendo en adulterio, él les decía, es que ustedes viven mal. Y como el que estaba recibiendo la indicación, pues le molestó y teniendo autoridad, pues lo apresan a Juan. En un cumpleaños del rey, la hija de esta mujer, la entenada, por así decirlo, le baila al rey y le dice al rey, ay, me gustó cómo bailaste, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Dame la cabeza de Juan, dice. Hay que matarlo, porque no me gusta su mensaje. No era Juan, era el mensaje. No me gusta lo que dice, porque no me gusta lo que habla. Qué curioso, mire, cuando damos un buen mensaje, hermano, a la gente no le gusta. No le gusta el mensaje, ¿por qué? Porque se sienten atacados, porque se sienten evidenciados, porque se sienten lastimados con la verdad. Pero no podemos nosotros apartarnos del mensaje de Dios. No podemos salirnos del mensaje, no podemos dar un mensaje equivocado, no podemos decir algo contrario para suavizar, porque mucha gente de repente dice, ay, hermano Guillermo, debería de suavizar sus palabras, porque mire, pues la gente vive mal, déjelos que viva mal. ¿Cómo crees que van a vivir mal? ¿Cómo yo voy a permitir eso?
Si ellos en dado caso deciden vivir mal es por su decisión propia, pero no por el mensaje que reciben de parte de uno. Y si les incomoda, pues lo siento. A lo mejor han de pedir mi cabeza, como lo hicieron con Juan. A lo mejor han de decir, ¿sabes qué? Pues échamelo en un plato también ahí. Pero el mensaje no tiene que cambiar. El mensaje se tiene que dar. Por eso hubo una gran valentía en Juan el Bautista, porque a pesar de tener esa personalidad humilde, a pesar de ser de un carácter lleno del Evangelio, pues fue apresado, hermano, y fue asesinado. Literalmente lo asesinaron. Pero si algo le puedo yo admirar a Juan, lejos de su carácter y demás, era que no titubeó en denunciar el pecado. ¿Sabe qué es lo que más le hace daño al Evangelio? Que suavicemos el pecado, que justifiquemos el pecado. Y me he tocado personas que de repente dicen, ay pastor, pues déjelos, pues ya que, ya bendígalos. No, pues sí los bendecimos, pero pues no se puede permitir el pecado. No se puede permitir la rebelión, no se puede permitir ese tipo de cosas. En la historia que le conté del rey, el mismo rey dijo, la sentencia era la muerte, pero en su misericordia mejor lo sacó de allí, porque no podía permitir que estuviera eso mal. Recuerde que a veces dicen por allí, una manzana podrida pudre todas las demás. La instrucción, por ejemplo, de Pablo que le hace a Timoteo, cuando le dice, oye, si tú predicas la palabra, no solamente te vas a salvar tú, sino vas a salvar a todos los que te escuchan. Por eso usa la palabra, predica la palabra, instruye con la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Más cortante, dice, que una espada de doble filo. Sí, es cierto, es más cortante, pero es eficaz y sirve. Sirve para corregir, sirve para instruir, sirve para enseñar, sirve porque la palabra es vida, hermano. De ahí la importancia de no separarnos del mensaje del Señor. Y Juan el Bautista nos dio el ejemplo de que aunque su vida estaba en peligro, estaba en riesgo, él no cambió su mensaje. Siguió siendo una persona que no titubeaba para denunciar el pecado. Y lo gritaba. Tú vives en pecado porque estás ahí cometiendo adulterio, es la mujer de tu hermano. Y el hermano todavía vive. Y lo denunciaba. Como me imagino que denunciaba muchas otras cosas. Por eso le decía a los fariseos, ustedes son una generación de víboras. ¿Quién los enseñó a escaparse de la ira venidera? No van a escapar porque no quieren arrepentirse, porque no quieren cambiar. Nada ni nadie, hermanos, hizo cambiar el mensaje de Juan el Bautista. Por eso él siguió siendo el mismo. Y yo te invito, hermano, a que tú y yo seamos los mismos, con el mismo mensaje, con la misma visión de parte de Dios, con la misma misión de parte de Dios. Que no cambiemos porque nos va mal, que no cambiemos porque a otros no les interesa, no les guste, que no cambiemos porque de repente vengan las vacas flacas, que no cambiemos aunque haya dificultades, no cambiemos. Sigamos siendo los mismos, porque de esta manera, hermanos, el mensaje se va a entregar como Dios quiere que se entregue. Si cambiamos, aún muy poquito, una cosita de nada, hermano, nos vamos a perder. Mira, voy a invitar a mi hermano. Ven, maestro. Pasa aquí al frente. Nos va a enseñar algo, ¿vale?